Mañana el cielo despejado en la ciudad capital y tenemos ya en línea a Luis Eduardo Camacho, diputado de RM, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Señor Camacho, muy buenos días, bienvenido para Panamá en directo. Va a encender el micrófono ¿Mm? y le vamos a estar escuchando en unos instantes. Tiene el micrófono Si tiene el apagado. micrófono apagado. El clic, Camacho, el Sí. clic al micrófono. Y le vamos a... No, todavía, Todavía todavía, no. todavía no lo prende, todavía no lo prende. Hay que prender el micrófono, Camacho. El micrófono. Hacerle clic ahí el botón. Bueno, ya en unos instantes de seguro ya le va a estar dando clic al botón. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, estamos Ah, listos ya. listo, doctor Sabes Camacho. que es cholo, es cholo. A ver, señor Camacho, la Diga. pregunta del millón, más allá de todas las teorías conspirativas que están surgiendo alrededor de lo ocurrido el día de ayer. ¿Esto significa, esto significa una traición del presidente Mulino a Ricardo Martinelli o todo lo contrario? ¿Esto significa un apoyo de Mulino con el expresidente Martinelli al aceptar que es un perseguido político tras el anuncio del canciller Hacha por decir que él le está dando el salvoconducto por razones humanitarias para que se defienda en libertad? Bueno, mira, para mí no es necesariamente lo que a los amigos, seguidores de Ricardo Martinelli nos hubiese gustado. Tengo que ser franco. Eh, lo que nos hubiese gustado, no ahora, sino hace rato, es que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial que fue el que torció la ley para condenar a Ricardo Martinelli en razón de los recursos, enderezara la ley y liberara a Ricardo Martinelli de esa condena política. Si esa condena política era eliminada como debe ser eliminada, Ricardo Martinelli no necesitaba ni asilo, mucho menos entonces salvoconducto. Entonces, pero eso desde el punto de vista estrictamente jurídico y político. Pero también, si me preguntas a mí, eh, se tomó la mejor decisión para la tranquilidad social del país y para Ricardo Martinelli de aceptar, tomó la mejor decisión porque no es un secreto, porque lo he dicho públicamente desde hace mucho tiempo, a mí en lo personal me venía preocupando de manera reiterada y en mayores proporciones desde hace mucho rato el deterioro de la salud emocional y física de Ricardo Martínez. Para mí ahí pudo haber ocurrido un desenlace fatal que no hubiera, créanme, traído ningún beneficio para el país. Obviamente nadie quiere que las personas, por lo menos lo que somos seres humanos racionales, no quisiéramos eso, pero era un riesgo que estaba ahí. Entonces, si tú me preguntas, se tomó la decisión correcta. Hay que reiterar que el Estado panameño lo dice con toda claridad el comunicado de la Cancillería, que ante los hechos de que Ricardo Martinelli recibió un asilo, de que pese a haber recibido ese asilo y una condena que jurídicamente estaba pues ya en firme, y que él ha recurrido en los tribunales de justicia para, en base, como lo explica el comunicado, el principio de pasividad, para que esa condena sea eliminada. El detalle, si usted fija en el comunicado tiene una palabra clave para mí, dice, los tiempos de la salud de Ricardo Martinelli no son necesariamente los tiempos del proceso legal. Ese para mí es clave, lo dice el comunicado, y en razón de esa realidad que valoró el Estado panameño, el Ejecutivo, se otorgó, pues se tomaron dos decisiones. La primera, reconocer el asilo político como Estado, acordémonos eso, el Estado panameño, a través del gobierno que estaba anterior, no reconocía el asilo político. Que, y el segundo paso, en razón de ese reconocimiento de ese asilo político otorgado por considerarse un perseguido político, se otorga el salvoconducto, que es el paso pertinente. Señor Camacho,
como usted lo acaba de decir, el tema del asilo político, según los tratados que firma Panamá, lo determina el país asilante. En Así es. este, en este caso, Nicaragua. Entonces, mi pregunta es, si Martinelli claramente es un perseguido político, como explica usted, ¿por qué elegir Nicaragua, que es un país que tiene sus propios perseguidos políticos y es una dictadura? ¿Por qué no tratar de ir a otro país que conozca su capacidad de perseguido Mira, político? yo te podría decir eh, algunas cosas, pero te pongo un elemento muy claro. O sea, Ricardo Martinelli vivió 2 años en Nicaragua. Él estudió en el INCAE. Para vivir en Nicaragua, para Ricardo Martinelli, no es nada extraño. Pero además de eso, yo asumo que él no tiene, no espera tener que quedarse viviendo hasta el fin de su día en Nicaragua, porque él está haciendo una pelea jurídica, porque él dice es inocente, quiere probar su inocencia y probar su inocencia. Al revocarse esa condena política, no hay nada que impida que Ricardo Martinelli pueda estar en Panamá sin el hacha esa que pende por su cabeza de que lo vayan a detener por una condena que fue política. Usted dice que la condena fue política, pero el señor Martinelli ha pasado por dos procesos, uno que salió en libertad y otro en el que fue condenado. ¿Por qué en uno sí la justicia sí funciona y en el otro no funciona? Sencillamente hay cosas. Te voy a hablar primero del fondo del proceso. El proceso de New Business fue una transacción privada entre particulares con fondo privado que por decisión política convirtieron en un caso de lavado de dinero. Esa es una realidad. Y si tienen alguna duda, nada más los que siguieron el juicio escucharon de viva voz del perito estrella de la fiscalía decir que todos los fondos que Ricardo Martinelli aportó son fondos provenientes de su cuenta que tenía antes ese presidente. Entonces, la pregunta yo me hago, ¿Ricardo Martinelli estaba lavando su plata? No, su plata era legítima, lícita, eso lo dijo el perito. Los fondos que aportó Ricardo Martinelli eran lícitos. Pero además de eso, te voy a agregar lo siguiente. Yo no soy abogado, yo no sé si usted lo es, pero si hubiese un lavado de dinero, ¿dónde están? Yo conozco a los que vendieron el periódico, la familia Vallarino Arias. Ellos no cometieron ningún delito, pero si la corte está, el órgano judicial está concluyendo que hubo un delito de lavado de dinero, el delito de lavado de dinero no lo comete solo el que hace con la intención de lavar, sino el que recibe los fondos. Y la familia Arias no está detenida, ni fue objeto de un proceso. Y fíjate, que estoy de acuerdo con que no le hayan sido, porque ahí no hubo ningún delito. Pero además de eso, si hubo cuántos oficiales bancarios, esa transacción, si no me equivoco, involucró a dos bancos muy importantes. El Global Bank, si no me equivoco, y el Banco General, si no me equivoco también. Quiero ser preciso en eso. Además, eso fue público. Si hubo lavado de dinero, algún oficial o Claro. presidente de ese banco está detenido. No, ahí no hubo ningún delito, pero bueno, es una condena política y ese es desde el punto de vista de lo del expediente. Pero además de eso, mira, hay un hecho claro. Cuando Ricardo Martinelli fue solicitado en extradición por Panamá hacia los Estados Unidos, fue extraditado, la solicitud hecha en base al caso que se conocía en ese momento, pinchazo. Todos sabemos lo que pasó en el futuro, pero vamos a mantenernos en ese momento jurídico. Al ser solicitada la extradición al Departamento de Estado, el Departamento de Estado no podía tomar una decisión al respecto de eso sin que un juez lo declarara a Ricardo Martinelli extraditable. No decidiera si lo iban a extraditar o no, sino lo declarara extraditable, que podía ser objeto de una extradición. Eso sucedió en un juicio público que todos pudimos ver, donde el juez Torres, después de escuchar alegatos, concluyó que Ricardo Martinelli era extraditable, pero dijo a renglón seguido que era extraditable, pero su extradición estaba amparada en el principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Dos elementos muy fundamentales. Que la persona que va a ser extraditada amparada en ese principio solo puede ser procesada por el delito que está siendo objeto de extradición.
y que además no puede ser, no es que tal vez no puede ser procesada por ningún hecho o supuesto hecho ocurrido antes de su extradición. Claro. No Ahora, quiere decir que si en el futuro cometió un delito no podía ser procesado, sí podía ser en el futuro, pero antes no podía. Entonces, ese principio de especialidad que fue notificado por el juez Torres cuando dijo, el juez Torres dijo, el Departamento de Estado, este es extraditable, ustedes deciden si lo quieren extraditar, pero si lo extraditan van a parar el principio de especialidad. El Departamento de Estado tomó la decisión de extraditarlo y le comunicó al embajador panameño que Ricardo Martinelli iba a ser extraditado, pero iban parados en el principio de especialidad. Eso está en los escritos claro. de las cartas. Ahora, El embajador panameño le notificó a la Cancillería panameña de que se había aceptado la extradición y que iba en el principio de especialidad. Se lo notificaron a la Corte, a todo el mundo. El principio de especialidad solo se pierde por dos cosas. Que Ricardo Martinelli renunciara a él y no ha sido así, o que Ricardo Martinelli tuviese la posibilidad de viajar a Estados Unidos, cosa que no puede porque no tiene visa. Así de sencillo. pero Camacho, a ver, ya hemos escuchado una y otra vez la defensa que ustedes... Es que la pregunta No, que me hizo, está muy bien. respondiendo a la Está, pregunta. no, está muy bien, está muy bien. Lo que interesa acá también es el presidente, como lo decíamos ayer y lo mencionaba el profesor Cabrera, limpia la mesa. Yo le pregunto, Ricardo Martinelli, y usted, más allá de ser conocedor político, es vocero del expresidente. Ricardo Martinelli pasa a la acera contraria del presidente Molino. ¿Qué va a pasar con los diputados de RM? ¿Qué va a pasar con la bancada política de RM frente a José Raúl Molino? Para usted, como diputado de RM, ¿esto es una traición? De ninguna manera. Además, antes que el presidente anunciara como su vocero y estando después reunido casi 2 horas con él, porque yo estaba en una misión que él nos había encargado a mí y a la diputada Shirley Castañeda. Por eso que ustedes vieron que nosotros, cuando se anunció eso, nosotros tardamos en llegar porque no estábamos aquí en la ciudad. Llegamos a la ciudad, bajándonos del avión, fuimos directamente a la embajada. Tuvimos 2 horas conversando con él y él comunicó la decisión que iba a hacer, pero como dije en la entrevista que me hicieron al salir, pues yo dije declaraciones al entrar y al salir. Y al momento de salir, dije, ponderamos como muy positivo y agradecemos que el gobierno del presidente Molino haya tomado la decisión pensando en la salud de Ricardo Martinelli. Eso para mí era lo más importante. Entonces, también aclaré, usted está asumiendo que nosotros nos vamos a pelear con José Raúl Molino, como si la libertad de Ricardo Martinelli dependiera de José Raúl Molino. No, la libertad de Ricardo Martinelli. José Raúl Molino no puede seguir, ¿sabe qué? Vamos, porque tiene que ser eliminada, una condena política. ¿Eso quién tiene que hacerlo? La Corte Suprema de Justicia. Quien tiene a Ricardo Martinelli aún asilado, producto de un asilo, de un salvoconducto y irse de Panamá a Nicaragua. Es por responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. El órgano judicial no es José Raúl Molino. Eso es estrictamente en derecho. Entonces, Cabal, bueno, entonces lo deja claro en la entrevista. No hay ningún tipo de roce, no hay ningún tipo de ruptura, quiebre entre ambos y mucho menos entre RM y José Raúl Molino. No, ruptura no hay. Okay. No tenemos en algunas cosas, siempre vamos a pensar igual. En toda familia hay diferencias, pero ruptura no. Este es el gobierno que nosotros apoyamos para llevar a él, y este es el gobierno de Realizando Meta, el gobierno de Ricardo Martinelli, el presidente de Realizando Meta. Él, aparte de eso, de la amistad que puede tener él más estrecha con el presidente, yo tengo una relación con el presidente Molino no tan estrecha, más política que de amistad. Y recordemos que el presidente Molino fue uno de los ministros más cercanos al presidente Martinelli durante su mandato, ¿no? Profesor. Yo no siento que hay ninguna traición, porque si usted me dijera a mí que el presidente Molino tiene la facultad de decidir de que Ricardo Martinelli, su condena, que es la que lo tiene asilado, desaparezca, entonces yo pudiera tener algo de sentido lo que me está diciendo, pero quien diga eso no tiene sentido, porque la libertad de Ricardo Martinelli no dependía del órgano ejecutivo, sino del órgano judicial. Profesor, 6:53 de la mañana, buenos días. ¿Alguna pregunta para el diputado Camacho? Buenos días, Gonzalo, Icar, Buen día, Elisa, profe. Cristi,
Gustavo, amigos de Onda Chiricana, ¿no? Camacho está clarinete en su argumento. En su argumento. Sí, pero usted quiere insistir si hay No, rompimiento. yo no. Me dice que Dígame, no. Gonzalo, ¿qué le importa al país si hay rompimiento o no? ¿Qué le importa al país? Al país, ¿qué le importa? Yo sí creo que le importa ¿Qué? mucho. Pero dígame, explícame, ¿qué le importa al país? ¿Cuál va a ser la posición de los diputados de... ¿Qué le importa al país eso? Momento, pero es que no me termina de dejar de No, pero hablar. si ya yo no he escuchado todas las preguntas que le hizo a Camacho. No, bueno, pero... Y Camacho le respondió como políticamente le tiene que no. responder. Pero Camacho y yo sabemos que ese no es el escenario que Martinelli quiere. Bueno, pero lo está diciendo. Pero yo le estoy diciendo al país que le quita y que le pone que se rompa. ¿Qué le quita y qué le pone? Básicamente lo siguiente, ya le doy la palabra a Camacho. ¿Qué le quita y qué le Eso es pone? muy cierto. Pero un momento. Ya le voy a dar la palabra al amigo fiel. ¿Qué le quita y qué le pone? Que en los debates que se vienen, que no son nada fáciles, como por ejemplo la mina y el Río Indio, bueno, RM, ¿qué postura tendrá? Ya verá. ¿Cercana al presidente? Ya ¿o no? verá. Bueno. Ya verá. Mira, Entonces- yo te pongo lo siguiente, mira. Te voy a dar una opinión como vocero de Ricardo Martinelli y te voy a dar una opinión personal. La primera, si tú, y lo dije públicamente y lo sostengo, este escenario de Ricardo Martinelli yéndose por un salvoconducto no era el escenario que ni él quería ni nosotros queríamos. Pues eso lo hemos dicho públicamente. Pero una cosa es lo que uno anhela y otra son las realidades políticas. Las realidades jurídicas y jurídicas. La realidad jurídica es que Ricardo Martinelli aún persiste una condena política a nuestro criterio, lo hemos reiterado y lo hemos sustentado, que impide que él pueda andar por libertad en Panamá. Es una realidad, esa condena es del órgano judicial, no por parte del Ejecutivo. O sea, que nos hubiera gustado que esa condena fuera la que se fallara y que se cayera como debe caerse, y que Ricardo Martinelli, producto de que ya no existe el motivo que le llevó a asilarse y mucho menos a irse del país, ya, ese es el escenario que todos queríamos. Pero yo en lo personal me siento complacido, no en el escenario ideal. Yo estoy pensando en el hombre, en la persona que yo he dicho públicamente, veo deteriorarse significativamente, emocionalmente y físicamente, y que yo tenía un desenlace fatal. Esa realidad de un escenario como que no era el ideal, pero dentro de la realidad es el mejor escenario para mí, para el hombre, para el amigo, para el líder político realizando metas en razón de la preservación del bien más preciado que tiene cualquier ser humano, que es su vida. No era el ideal, pero ha sido la mejor salida en este momento. La decisión de él de acogerse a acoger ese salvoconducto. Bueno, diputado Luis Eduardo Camacho, gracias por regalarnos estos minutos, muy amable. Gracias. 6:57 de la mañana.